Sí, sigo estudiando, estoy actualmente matriculado en el doctorado de Sociología aquí en la Universidad de Barcelona. Sí que trabajo porque tengo un contrato predoctoral a través de una beca del Ministerio y entonces, aunque yo esté matriculado como estudiante de doctorado, también soy, de cara a la universidad, también soy trabajador, investigador y profesor. Entonces trabajo en la Universidad de Barcelona. Bueno, yo originalmente empecé a estudiar publicidad en Madrid y una de las asignaturas que tenía en ese grado de publicidad era Sociología de la Comunicación. Y entonces tuve una profesora muy buena que me motivó mucho a mí y a muchos otros compañeros, y entonces decidí cambiar completamente de carrera y fue gracias a esa asignatura, que era Sociología de la Comunicación, a través de la cual descubrí Sociología y fue lo que me motivó a matricularme en este grado. Bueno, Sociología tiene la particularidad de que, a diferencia de otras carreras, no tiene salidas laborales explícitas porque no te forman para un oficio que sea tan común o que aparentemente sea fácil encontrar trabajo. Entonces yo creo que es importante que los estudiantes, independientemente del contenido de las asignaturas, tengan claro más o menos desde el principio qué objetivos laborales tienen. Yo tengo la suerte de que mi trabajo tiene una orientación puramente académica y en ese sentido he podido aprovechar muchas de las cosas que la carrera que las asignaturas de la carrera ofrecen. Pero entiendo que para una persona que tenga un perfil más orientado al mercado laboral puede encontrar dificultades para entender cómo la carrera le está preparando para el mercado laboral. Porque en muchos casos posiblemente el recién graduado se encuentre que solicita puestos de trabajo para los cuales quizá alguien que ha hecho estadística o alguien que ha hecho matemáticas o politología o alguien que tiene cualquier tipo de formación en técnicas cuantitativas va a estar mucho más preparado a priori para los puestos laborales a los que él cree que puede acceder. Entonces yo creo que es importante que los graduados estén totalmente desacomplejados y que sepan que, pese a que su formación no se corresponde de manera obvia con los puestos de trabajo que les ofrecen, que están muy capacitados para hacer tareas que gente, digamos, con una formación más técnica no puede hacer. Yo tengo la suerte de que mi vida laboral ha estado enfocada al mundo académico y mi doctorado y mi beca, digamos, aprovechan al máximo, por así decirlo, mucho del contenido que ofrecen las asignaturas del grado de Sociología. Entonces, en ese sentido, sí, para mí las expectativas laborales del grado se han cumplido. Eso no quiere decir que las expectativas académicas que yo tenía al principio se hayan cumplido, porque el grado, digamos, abarca una diversidad de asignaturas y de temas muy grande y es imposible que te interesen todos, ¿no? Es importante que los recién graduados en Sociología, digamos, se enfrenten al mercado laboral sin complejos y sepan qué clase de perfil tienen y qué pueden ofrecer tanto las empresas como las entidades públicas que otros graduados en otras disciplinas no pueden ofrecerles. Y en ese sentido, creo que una manera interesante de enfocarse laboralmente mientras haces el grado es identificar rápidamente cuáles son tus intereses, o sea, qué te interesa la sociología y qué crees que de esa parte que te interesa la sociología, qué crees que se puede aplicar al mundo laboral, digamos. Un especialista en sociología del género, o en sociología de la familia, o en sociología de las prisiones, o un especialista en sociología económica que sepa reconocer toda la profundidad que implica ser un parado de larga duración, por ejemplo. Digamos, esos son una serie de detalles y habilidades que graduados en otras disciplinas no van a tener y que pienso que pueden ser perfectamente útiles tanto para orientar políticas públicas trabajando en la administración, para prepararse un puesto a economista o politólogo del Estado, para trabajar en el tercer sector en fundaciones. Y ya digo, esa clase de habilidades, aunque tu oferta de trabajo no la esté pidiendo explícitamente, son una clase de habilidades que el graduado en Sociología tiene que ser capaz de exponer en su currículum y en su perfil laboral, para que, digamos, quien va a contratarle sepa qué sabe en especial que el resto de graduados no saben. Mi trabajo ideal,
y esto va a sonar un poco pedante, mi trabajo ideal es el que actualmente tengo, que es trabajar de investigador en la Universidad de Barcelona. No era, desde luego, el trabajo que esperaba, porque cuando me matriculé en Sociología ni siquiera sabía que existía una cosa llamada doctorados. O sea, entonces, y esto al mismo tiempo puede generar una serie de desventajas, porque en mi caso particular, para hacer un doctorado hace falta, o para hacer un doctorado con beca, hace falta tener una nota media muy buena. Entonces es importante tener muy claro que es tu objetivo desde el principio de la carrera. Y claro, si de esto te enteras cuando ya estás en tercero, pues si no has sido muy aplicado en los primeros cursos porque creías que la nota media daba igual, puede ser un problema. Un consejo para alguien que está a punto de graduarse en Sociología es que, en el caso de que decida hacer prácticas curriculares, que no siempre es la mejor opción porque casi siempre van a ser sin remunerar y puede que tareas poco gratificantes, es que busque una entidad o una administración pública que le interese temáticamente y que aproveche sus prácticas para hacer todos los contactos posibles, porque por desgracia, digamos, la manera en la que uno accede al mercado laboral en España en este sector muchas veces no es a través de procesos competitivos y abiertos, al menos no en tu primer trabajo, y entonces creo que es importante que uno aproveche las prácticas para hacer todos los contactos posibles y para introducir a la cabeza en el mundo laboral asociado a su disciplina. Otro consejo importantísimo es que, como he dicho antes, que se enfrenten al mercado laboral de manera totalmente desacomplejada y que, aunque a priori no tengan los conocimientos técnicos que una oferta de trabajo requiere, digamos, que no tengan complejos, que son profesionales muy bien formados y que pueden ofrecer muchas cosas que otros profesionales no. Así que, y mucha suerte.